Aprendí esta deliciosa receta de un restaurante coreano. Cuando la preparo en casa no queda absolutamente nada por lo deliciosa que es. Comenzaremos esta receta cortando 1 kilogramo de costillas de cerdo. Estas las cortaremos en trozos pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya listo, la sazonaremos agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra, 2 cucharadas de pasta de ajo, e incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. A continuación, agregaremos el zumo de medio limón, 3 cucharadas soperas de maicena, e incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. Chicos, esta deliciosa receta que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y una vez ya bien incorporado pasaremos a la estufa. Agregaremos toda la costilla de cerdo en una sartén con aceite bien caliente, y las doraremos muy bien de ambos lados. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez que ya estén bien dorados de ambos lados, la retiraremos de la sartén y reservaremos. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Agregaremos 3 dientes de ajo machacado, y la sofreiremos muy bien por un par de minutos. Y ya en este punto, agregaremos 3 huevos a temperatura ambiente, y la freiremos muy bien por unos minutos. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Y ya en este punto, agregaremos una cebolla cortada en tiras, una taza de judías verdes picadas, una zanahoria cortada en tiras finas, medio pimiento rojo, verde y amarillo, una taza de col picada, y comenzaremos a mezclar y sofreír todos estos ingredientes por unos minutos, y cuando las verduras ya estén de esta manera, agregaremos 3 tazas de arroz cocido. Te invito a preparar esta deliciosa receta en casa. Ahora, agregaremos una cucharadita de sal, una pizca de azúcar, 6 cucharadas de salsa de soya. A continuación, removeremos muy bien hasta incorporar todos estos ingredientes. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció esta increíble y deliciosa receta de hoy, calificando de 1 al 10. Cuando nuestro arroz ya tenga este color increíble, es momento de agregar las costillas de cerdo que teníamos reservada. Seguiremos mezclando para integrar las costillas al arroz con verduras. Si has llegado hasta aquí mirando esta exquisita receta, eso significa que te está gustando. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. Por último, agregaremos cebollino picado, la cantidad es al gusto. Y nuestra exquisita receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.